Ay, mi espalda. Momento guitarra, episodio 59. No me duele la espalda, pero como hoy voy a hablar de postura, he elegido empezar con esta frase que seguramente alguno habremos dicho cuando llevamos tocando un ratito la guitarra. Hoy me he venido a grabar a un sitio especial, me he venido a un paisaje con mar, y lo digo porque puede que estés viendo esto en YouTube y estés viendo el paisaje con mar, o puede que estés escuchando esto en Spotify, en alguna plataforma de podcast, y no estés viendo. Igualmente, te va a servir lo que vamos a hablar, porque voy a hablar en forma resumida del último taller que he publicado en Momento Guitarra, un taller de postura que ofreció Alicia Used, la directora de Fisioescénica en Madrid, eh, hablando de la postura y enfocado en guitarristas. Aprendimos muchas cosas muy interesantes. Como digo, esa charla, ese taller está en Momento Guitarra disponible, pero hoy voy a adelantarte un poquito de qué puedes encontrar ahí si te interesa. Y bueno, igualmente, no solo te voy a adelantar, sino te voy a compartir algunos de los aprendizajes más importantes de esta charla. Ahora, a lo mejor vas a oír algún ruido de fondo, algún obrero cantando que estaba aquí antes, o a lo mejor a Lana, que está por aquí dando una vuelta. Lana es mi perrita. Y si te interesa este tema, yo creo que es algo interesante. Y lo que realmente me gustaría es que se escuchara un poco el mar de fondo, que eso es algo que me relaja mucho. Con eso, con todo esto, afina, que empezamos. Taller postural en Momento Guitarra. Te voy a poner en contexto para que entiendas. El año pasado, en noviembre, estoy hablando de 2024, ofrecí un concierto en Madrid. En ese concierto, pues previo a él, hice una masterclass y después de esta incluí el taller de postura. Es decir, tuvimos una mañana de domingo enfocada en la guitarra, que es algo que, bueno, que voy a repetir en Barcelona. Ya están puestas las fechas. Si quieres, luego te dejaré información aquí abajo en la descripción de este podcast. Pero ahora voy a hablar del taller de postura. En esa mañana encuentro con guitarristas, con alumnos, con gente interesada. Vino Alicia Used, que es fisioterapeuta especializada en artes escénicas. De hecho, su clínica en Madrid se llama Fisioescénica. Ella es colegiada, es osteópata, es musicóloga, es flautista, es decir, es músico también, y bueno, lleva mucho tiempo, y regidora. Yo la conozco de hecho de los escenarios, de compartir con ella escenarios y viajes. Y como te digo, ella ha estado enfocándose los últimos años en su clínica de fisioterapia y también, como nos contó, ella forma parte de una agrupación de fisios enfocados en las artes escénicas. Es decir, no es ella sola la que se especializa en eso, sino hay un grupo de personas que siguen investigando y siguen viendo y trayendo los últimos avances de la investigación. Y eso es lo que nos trajo esos últimos avances. Hay conceptos varios que vio en este taller y es lo que te quiero compartir hoy. En el taller, bueno, habló de estas novedades, que es un poco lo que te quiero contar yo hoy. También puso ejemplos en vivo, es decir, sacó a 3 alumnos al escenario con 3 posturas diferentes, ¿vale? La guitarra en pierna izquierda, cual típica postura clásica de Andrés Segovia, ¿no? Guitarra en pierna derecha, más, vamos a decirlo así, más parecido a la postura de los flamencos, no tanto la de Paco Lucía, que es con la pierna cruzada, pero bueno, la persona que salió tenía la guitarra en la derecha, y luego también otra persona que llevaba uno de estos soportes, como son el Ergoplay, el Guitar Lift, el Gitano, ¿no? Entonces dijo, quiero un poco de variedad para demostrar lo que vengo aquí a decir. Todo esto está en Momento Guitarra, en el apartado de Masterclass, el que da Alicia este taller. Pero te voy a contar las cosas más interesantes que salieron, ¿no? Bueno, decía Alicia, tenemos 2 instrumentos. Esto es interesante. Tenemos el instrumento musical y el instrumento corporal, ¿vale? Hay que hacerle caso a los 2. Me acuerdo de una frase que dijo al final que me pareció muy buena, y es,
después de explicarnos los calentamientos, que por cierto, los calentamientos que ella propone también están en ese taller, después de explicarnos los calentamientos, que más o menos pueden durar 10, 15 minutos, una persona preguntó, ¿y esto hay que hacerlo todos los días, aunque esté 10 minutos tocando? Su respuesta es, no tienes que hacerlo todos los días, pero si haces esto, no tienes que venir al fisio. Entonces me parece muy interesante poner foco en esto, ¿no? ¿Qué más quiero contarte? Decía eso de los dos instrumentos, musical y corporal, y luego, de hecho, es que nos dio un papelito con un resumen, que eso también se puede descargar en la web, en Momento Guitarra. Esto es solo para los alumnos, ¿vale? Hablo mucho de eso, pero bueno, es porque para que los alumnos que estén escuchando esto también sepan que está. Hablaba de que el tono muscular es una clave, ¿vale? Es importante, es una clave, pero no es la clave, ¿vale? De hecho, dice, es un factor sobre el que trabajar, pero no es el único, ¿no? Dice que hay diversos factores que actúan sobre la ergonomía. Dicho así, parece lógico, pero bueno, si ella lo recalca aquí es porque pues muchas personas piensan que no, bueno, si yo tengo el tono muscular, si yo pues hago deporte, hago ejercicio, pues ya no me tengo que preocupar de otras cosas, ¿no? Y cuando estamos tocando la guitarra, estamos, vamos a decirlo así, en una postura semiestática mucho tiempo y a la vez haciendo un ejercicio de alta intensidad. Es decir, a veces se compara a los músicos como deportistas de élite y en cierta manera yo estoy de acuerdo, porque estamos llevando movimientos musculares hasta un extremo, porque el tocar un instrumento a veces te atrapa, a veces te metes tan dentro que no te das cuenta que llevas horas tocando y estás en la misma postura, estás haciendo pues un ejercicio repetitivo hasta un nivel de casi cansancio y agotamiento, ¿no? Yo he sudado tocando la guitarra, no por el calor que hacía, sino por la intensidad del ejercicio. Y parece que ves a alguien sentado que no está haciendo nada, pero bueno, no, si tocas la guitarra verás que es normal que después de un tiempo pues te empieza a doler aquí o aquí o aquí, ¿qué pasa, no? Entonces el tono muscular, en resumen, es importante, decía Alicia, pero bueno, simplemente es una clave. ¿Qué más hablaba? Y para mí esto fue la clave, para mí es lo más interesante que yo me llevo del taller. Mira, por ahí está oyéndose un camión. No sé si se meterá dentro del micro, pero bueno, es parte de la naturalidad con la que quería grabar hoy. Estaba diciendo que el cambio de postura... Bueno, todavía no lo había dicho. Estaba diciendo que esto era lo más interesante. Mi hermano me dijo una vez una frase y era: la mejor postura es la que no dura. Me gustó, no sé dónde lo escucharía o si se lo inventaría él. Pero bueno, algo así nos trajo Alicia. Dijo, el cambio de postura es necesario según el tiempo de exposición, ¿vale? Y esto ya es un poco más detallado. Hablaba de que no había una postura concreta, una postura ideal, o bueno, sí, en los libros se lleva diciendo años la postura ideal, ¿no? Que si 90 grados, no sé, ella hablaba muy bien de todas las partes del cuerpo, yo no sé decirlo, pero bueno, la típica postura que te imaginas cuando alguien dices, qué bien sentado que está este, con la espalda recta, no el cuello sin demasiado para adelante, sin demasiado para atrás. ¿Qué tal, Lana? Y decía ella que el cambio de postura es necesario. Y eso es que me gustó tanto porque como llevo tantos años diciéndolo yo, y es simplemente no tengas una sola postura, sino varía de postura. Cuando lleves un rato con la guitarra en la pierna izquierda, cambia a la pierna derecha. Cuando lleves un rato sentado en tu silla, cambia al sofá. No pasa nada por tocar en el sofá, ¿vale? Igual, ella hablaba en el... que de hecho que voy a compartir ese fragmento en mis redes, dijo, ¿qué tal veis esta postura? Entonces se sentó en la silla como súper tumbada, ¿no? Voy a intentar hacerlo, aunque si lo estás escuchando te va a dar igual. Así, sentado como muy tirado en la silla, dijo, ¿esta postura es buena o mala? Hubo discusiones en el público de sí, muy cómoda, sí, es mala, no sé, sí, comodísima, dijeron por ahí. Y me gustó que Alicia nos compartió que uno de los estudios que había leído más recientemente comentaba que esa postura era buena para hidratar, pues bueno, no sé exactamente los discos de qué, pero bueno, que dijo que era para hidratar las conexiones entre los huesos. Y se había demostrado que esa postura era buena, claro, no prolongada en el tiempo, claro, después de haber estado sentado en otra postura un rato, pero servía para hidratar, ¿vale? Entonces,
Eso nos da a entender que la variedad postural debe estar por encima de la ergonomía. De hecho, eso es lo que decía ella, que ya no es tanto tener una postura correcta, una postura que te sea cómoda, una postura en la que puedes estar horas, sino como la costumbre de ir variando de una postura a otra. Y como te digo, ella lo dice mucho mejor en el taller. Yo aquí estoy haciendo un poco mis reflexiones sobre lo escuchado, porque además de haber visto el taller, yo he estado editando ese taller, que me ha costado bastante porque se grabó a 3 cámaras y bueno, y con las intervenciones del público ha sido muy difícil el ponerlo todo en pie, pero ya lo han visto algunos alumnos y les ha encantado. ¿Qué más decía y qué más he sacado yo? Bueno, saco sobre la ergonomía, ¿vale? Que por sí sola no es la solución, ¿vale? Si la tomamos como la única, anulamos otros recursos que que tenemos que trabajar, y eso quizás sí que sería un error. Y luego, también esto, que ella puso en el documento, y es: se debe evitar que se sumen demandas innecesarias. Es decir, lo que yo siempre digo, hay que ser vago, hay que hacer el mínimo esfuerzo para conseguir el máximo resultado. Sí, has escuchado bien, hay que ser vagos, ¿vale? Pero en el sentido de no hacer esfuerzos innecesarios, no tener demasiada tensión en los dedos cuando no los estamos utilizando. Relajamos. No es que sea fácil, pero es lo que tenemos que intentar conseguir. No tener demasiada tensión en el hombro derecho cuando estamos tocando, ¿por qué? Pues se sube solo con la tensión de la música. No tener demasiada tensión en la espalda, ni demasiado para adelante ni demasiado para atrás, ¿vale? Intentar buscar eso, intentar buscar los cambios de postura y, bueno, evidentemente el tono muscular también es importante. Me alegró mucho ver que los asistentes al evento, que eran unas 25 o 30 personas, cuando preguntaron: ¿de aquí quién hace deporte de diario?, levantaron la mano casi todos, o por no decir todos. No sé si hago la pregunta en este podcast, ¿cuánta gente levantará la mano? Si quieres ponerme un comentario, me gustaría saberlo. Pero igual, es necesario. Y tampoco te digo que tienes que ir todos los días a correr 2 horas, ¿no? Pero que haya un mínimo de movimiento es muy importante, ¿vale? Incluso menospreciamos a veces el hecho de andar, y solo andar ya hace una labor de hidratación de todas las partes del cuerpo, de todos los movimientos, de todas las articulaciones. Qué poco vocabulario tengo yo sobre el cuerpo humano, me estoy dando cuenta, porque sí sé las palabras, las entiendo, pero luego cuando las intento decir no me salen. Bueno, no me voy a alargar mucho más hoy. Dije que iba a contestar algunas preguntas del anterior podcast y ahora es el momento de hacer eso. Pues en el último vídeo, en el último podcast, bueno, ahora justamente estamos alternando entre una serie de teoría musical que estoy haciendo con Margarita y los vídeos de Momento Guitarra que vengo haciendo siempre. El último hablé, los vídeos podcast, ¿vale? En el último hablé de no comprar mal, bueno, mejor dicho eso, que mejor que no comprar mal, sino cómo comprar tu segunda guitarra, ¿no? Entonces daba una serie de consejos. Y hubo muchos comentarios. Voy a leer algunos, ¿vale? Voy a leer algunos que tienen preguntas. Como por ejemplo el de David González L9O. Dice: genial, Pablo, siempre aprendo mucho con tus vídeos. Me preguntaba si la guitarra flamenca hace mucha diferencia a una clásica. ¿Y qué pone aquí? Me imagino que se habrá confundido. ¿Qué tipos de cuerdas me recomendarías? Había muchos comentarios hablando sobre las cuerdas y es que es muy importante. Es un aspecto súper importante. Hoy no voy a hablar de cuerdas, pero seguramente hago un podcast dedicado. Y estoy hablando con algunos constructores de cuerdas para ver si me dejan ir a su taller. Estaría súper guay grabar unos vídeos y también comentar, entrevistar a personas que hablen sobre el mundo de las cuerdas, que es un mundo muy interesante al que prestamos mucha menos atención que el de las guitarras. Entonces me decía la pregunta: si la guitarra flamenca hace mucha diferencia a una clásica. Y te diría, en cuanto a timbre de sonido, mucha diferencia. Eso sí, con los ojos cerrados se puede diferenciar una y otra, pero también se puede engañar. Es decir, puedes buscar ese sonido de la flamenca con una flamenca y encontrarlo fácil, pero también puedes buscarlo con la clásica y aunque no es tan fácil encontrar ese sonido, también se puede encontrar. Es complicado. Las diferencias en construcción yo diría que son mínimas. La cercanía de las cuerdas, el baretaje, aunque el baretaje también es distinto de cualquier guitarra. Y también quizás la comodidad
o el poder conseguir una cosa u otra. Te pongo un ejemplo, ¿no? En guitarra clásica las cuerdas están más altas, pero porque se quiere conseguir más volumen, ¿vale? Más limpieza en el sonido, que no haya ningún roce. Entonces por eso están más altas. Y en flamenco, de hecho, se quiere conseguir lo contrario, que suene ese pellizco, suene ese cerdeo, esa fuerza, ¿no? Entonces, como se quieren buscar unas cosas distintas, hay pequeños detalles, pero en sí es el mismo mueble, y discúlpenme los constructores, pero realmente es un mueble, ¿no? Con 6 cuerdas, es el mismo, con sutilezas. Y bueno, esas sutilezas son tan grandes que cada constructor las varía en forma personal, ¿no? Me voy a algunos comentarios que más por aquí. Voy a leer así algunos generales. FBA3429. Es que me llevas escribiendo durante mucho tiempo y dices: un auténtico tesoro tu información, da muchísimo placer escucharte y aprender contigo. Muchas gracias. Es que había algunos cuantos mensajes que no había leído y los estoy leyendo ahora. Dice aquí Antonio Peri. No sé por qué no me salen los nombres, me sale el nombre de usuario. Cuando las maderas no son desflemadas, se puede estropear con los cambios de clima. Pues mira, no sé lo que significa desflemado, así que me lo voy a apuntar para... Mira, ha salido esto aquí en directo. Le voy a apuntar para mirarlo, porque ya tengo curiosidad. Me decía aquí Florimar Sánchez. Excelente vídeo, profe. Dice, si para las escalas mayores es... Y me hace una pregunta de escalas mayores. ¿Cuál sería la forma para las menores? Bueno, este no es el vídeo para contestar esto. Esto sería para preguntarlo, ni siquiera. Sería una pregunta para otro vídeo. Así que te voy a contestar aquí diciéndote que hablo de esto en el vídeo en el que hablamos de escalas, ¿vale? Y voy a, por último, leer otro email que dice DJ.oncalderón8465. Tenían que haber hecho un chequeo de los mensajes y elegir cuál quería contestar, pero esta vez no lo he hecho. Y bueno, me habéis pillado aquí en un día muy relajado y leo esto en directo. Pone: Pablo, también es cierto que las guitarras de luthier requieren mucho cuidado por los cambios de clima. Si estás cambiando de ciudad constantemente, en este caso es recomendable las guitarras de cuerpo laminado porque también ofrecen mucha calidad de sonido. La densidad no infiere si es laminado o de luthier, porque una chapilla de madera dura es tan resonante y no pierde sus condiciones. Súper interesante lo que dice, ¿eh? Sigo leyendo. Lo digo porque también trabajo con maderas. Alguna vez viví en una ciudad muy húmeda y se me estropeó una guitarra de maderas macizas. Entonces hay que pensarlo muy bien. Por lo demás, muy buen vídeo. Súper interesante, JONCalderón8465, porque nunca había pensado, nunca, hasta que te he leído a ti, que el laminado era mejor, en algún sentido. Siempre he pensado que el laminado era peor, era más barato y por eso lo utilizan, simplemente por abaratar costes, pero nunca se me había ocurrido en el que en algún momento se podría preferir laminado a madera maciza. Todavía me cuesta asimilarlo. De hecho, te diría que todavía no estoy convencido. Pero bueno, me has abierto ahí una puerta de posibilidad que es súper interesante. De hecho, a lo mejor alguien quiere comentar algo al respecto. A mí la realidad es que a mí me gusta más el sonido de la guitarra con madera maciza. Así que, aunque se me estropeara una guitarra, yo seguiría utilizando la madera maciza. Porque bueno, las guitarras pueden ir y venir, pero el momento que estés con ellas, que sea el momento más agradable que puedas, ¿no? Y bueno, para mí sería eso. Y luego, algún mensaje más que por ahí. Es que hubo muchos mensajes en el último podcast y en el siguiente también haré un espacio para leer algunos, ¿vale? Así que te digo, si tienes alguna duda sobre este tema que estamos hablando hoy, sobre el tema de postural, pues estaría muy bien que me escribieras. Por aquí me decía Mari Coscoya: que súper interesante, Pablo, es fantástico ver cómo explicas cada uno de los aspectos con tanta claridad. Espero impaciente el siguiente podcast. Y luego, por recordar, yo recuerdo que había algunos que decían: Pablo, has hablado de palabras demasiado raras, no me entiendo, este podcast es fatal, es malísimo, porque es que, claro, es que yo soy de iniciación y me metes con esto y digo, bueno, vale. A la gente que me habla mal no suelo contestar nunca, pero quería decir aquí que el último podcast era de cómo comprar tu segunda guitarra. Entonces, alguien que le interese comprar la segunda guitarra es alguien que ya sabe un poquito de algunas cosas.
Hablo en otro podcast de cómo conseguir tu primera guitarra, cómo comprarla. Entonces, en ese no soy tan técnico. Me adapto siempre y no todo el contenido es para todo el mundo, así que bueno, no pasa nada. Simplemente, si tienes alguna duda y de buena fe quieres preguntarla, yo siempre la voy a leer. Pero si lo haces insultando, no te voy a contestar directamente. En este último vídeo hubo muchos mensajes y bueno, algunos desagradables también. Me parece curioso cómo la gente escribe mensajes desagradables en un podcast como este, que es muy relajado, muy de aprender guitarra, muy de, no sé, de ser parte del proceso. Pero me parece un buen ejemplo, y por eso lo estoy hablando, para poner sobre la mesa otra vez que no podemos gustar a todo el mundo. Y en cuanto a elecciones, en cuanto a posturas de guitarra y en cuanto a muchas cosas, tenemos que decidir nosotros y estar bien con que eso hay gente pues que no le va a gustar, que lo va a desechar, que te va incluso a criticar como esta gente. No sé por qué, pero bueno, eso ya es cosa más suya que nuestra. Y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. Y después de esto, de esta reflexión, acabo diciendo una frase con la que me gusta cerrar todos los podcasts y es: toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta el próximo.